La búsqueda del sueño americano atrae a muchos de muchas partes. Para Chu Ming-ten era la oportunidad de dar a su familia una vida mejor. Sin embargo, ese sueño se esfumó la tarde del 26 de abril de 1993. Teng, marido, padre y miembro muy querido de la comunidad de San Carlos, emigró de Taiwán a California. Hombre de negocios de corazón, Teng abrió una pequeña tienda de barrio llamada Devonshire Little Store. Fue un éxito entre la comunidad y Teng era un propietario acogedor y amable. La pequeña tienda prosperó a medida que la comunidad fue conociendo y apreciando al propietario. En cierto modo, la tienda de la esquina siempre había sido un elemento fijo en esa parte de la ciudad. Adquirió una nueva personalidad bajo la propiedad de Teng y conmocionó a la comunidad cuando se enteró que Teng había sido asesinado a tiros en la misma tienda de la que era propietario. En la tarde del 26 de abril de 1993, agentes de la policía de San Carlos respondieron a una llamada del 911 por un posible tiroteo. Al llegar minutos después del incidente, los agentes encontraron a Teng, el propietario de la tienda, desangrándose tras sufrir una única herida de bala. El personal médico de urgencias trasladó a Teng a un hospital cercano. Sin embargo, sucumbió a su herida poco después de llegar al hospital. Mientras tanto, los investigadores recababan información a medida que se presentaban testigos oculares que afirmaban que una mujer adulta había sido vista huyendo de la tienda poco después del tiroteo. Tenía unos 20 años y el pelo castaño hasta los hombros. Era un station wagon azul de los años 70. Al parecer, Teng estaba solo en la tienda cuando se produjo el incidente. Los investigadores sostuvieron que el tiroteo fue el resultado de un robo que salió mal, y seguían pistas sobre la mujer que fue vista abandonando la escena del crimen. El caso recibió atención nacional y apareció en los más buscados de América. Aunque el crimen atrajo mucha atención, las pistas se agotaron para los investigadores. La reapertura del caso en 2010 no aportó nada nuevo. 8 años después, en 2018, un golpe de suerte llevó al asesino ante la justicia. Las autoridades de Oklahoma estaban investigando un delito no relacionado y tropezaron con un diario en una casa rural de la localidad de Dewey, al norte de Tulsa. Allí encontraron un diario privado titulado Cosas que lamento, en el que se relataba el asesinato de un coreano durante un robo en San Carlos en 1993. La propietaria del diario, Rain Hoffman Ramos, de 61 años, había estado viviendo en la casa rural cuando la policía llevó a cabo el registro. Los funcionarios de California llevaron a cabo otro registro en una residencia de Sacramento el 16 de marzo de 2022. Los registros que se realizaron simultáneamente entre California y Oklahoma aportaron pruebas de apoyo contra Hoffman Ramos. Los registros mostraban que Hoffman Ramos era reincidente y ya había sido detenida en múltiples ocasiones por delitos relacionados con drogas y otros delitos no violentos. Fue detenida y encarcelada en Oklahoma a la espera de ser extraditada a California. Aunque el diario menciona a un coreano, Teng era taiwanés. Los detalles coincidían con el escenario que los investigadores desarrollaron del crimen. Hoffman Ramos renunció a sus derechos a una vista de extradición y fue trasladada de Oklahoma a California, donde compareció brevemente ante el Tribunal del Condado de San Mateo el 13 de abril de 2022. Compareció ante el tribunal el 26 de abril de 2022, 29 años después del asesinato de Teng. Hoffman Ramos fue acusado de asesinato por la muerte de Chu Ming-ten. El teniente del sheriff Jacob Trickett dijo que el propósito de una unidad de casos sin resolver era tener una perspectiva nueva y utilizar sistemas de gestión de la información más actualizados. Esa es básicamente una de las razones por las que nos llevaron de vuelta a Rain, dijo. En julio de 1993, 3 meses después del tiroteo, la mujer de Teng vendió la tienda a otra familia taiwanesa. Había sido una tienda de barrio durante 87 años y sigue abierta con su nuevo propietario, Shun Sun, y su mujer An Sun. Sun, que conoce a la familia, dijo que aún tenía preguntas sobre lo ocurrido. ¿Qué pasó hace 30 años? ¿Qué hizo? Preguntó en relación con el sospechoso. Este señor nunca hizo nada malo a ninguna persona, dijo Sun a ABC7. La alcaldesa de San Carlos, Sarah McDowell, hizo una declaración tras la detención de Hoffman Ramos.
El señor Ten era un marido, un padre y un amigo que vino a Estados Unidos para proporcionar una vida mejor a su familia. Su muerte conmocionó a la comunidad de San Carlos y sigue siendo un tema de debate a lo largo de los años. La familia Ten no se ha pronunciado públicamente, pero las autoridades le han mantenido informada sobre el caso y sus procedimientos. El sheriff Carlos Bolaños agradeció a la familia Ten por su apoyo a lo largo de los años. La oficina del sheriff del condado de San Mateo quiere agradecer a la familia Ten por su apoyo. Espero que su familia finalmente obtenga la justicia y el cierre que se merece, dijo a los Ten. Durante 42 años, Irene Wilkowitz esperó descubrir la identidad del asesino de su hermana Eve. Fueron 4 décadas de miedo constante sin saber si ella también sería víctima de un asesinato. Eve Wilkowitz tenía 20 años y vivía en Bayshore, Nueva York. Trabajaba como secretaria en una editorial. Se denunció su desaparición tras no regresar a casa después de una noche de fiesta. Su cuerpo fue encontrado en un patio a pocas manzanas de su apartamento. Fue secuestrada, violada y estrangulada hasta la muerte tras tomar un tren nocturno de regreso de Manhattan. A Irene, la hermana de Eve, el caso la persiguió durante toda su vida. Solo tenía 17 años cuando la policía llegó a su casa para darle la devastadora noticia. Irene nunca abandonó la lucha por descubrir quién había matado a su hermana. Ella no era famosa, no era una celebridad, era mi hermana y es importante, dice Irene. Eve nació el 17 de abril de 1959, natural de Long Island. Eve creció en Oakdale, Nueva York. Tras el fallecimiento de su madre de cáncer en 1977, pronto se mudó de la casa familiar a su propio apartamento. Allí vivió con su compañero de piso Robert Grogan durante 2 años. Sus amigos la describieron como una persona vibrante, con un corazón tan grande como sus sueños. Trabajaba para una conocida editorial de Manhattan y viajaba a menudo en tren. Necesitaba 2 viajes de 1 hora y 45 minutos cada uno para ir a trabajar y volver a casa. En 1980, sin embargo, Grogan recordó que Eve mencionó una sensación de desasosiego. Le habló de un par de hombres que la seguían desde la estación del tren. Uno de ellos le había estado acosando para que saliera con él, a lo que ella se negó. El segundo la siguió durante los 10 minutos que duró el camino de vuelta al piso que compartían. Estas plagas acabaron por desaparecer e Eve conoció a un joven escritor llamado Jack Dempsey. El 21 de marzo de 1980, Jack e Eve pasan la tarde juntos en la ciudad. Vieron una película y cenaron antes de volver al apartamento de él. Antes de dormirse, ella le pidió a Jack que la despertara a tiempo para coger el tren de las 12:45 de vuelta a Long Island. La mañana del 22 de marzo de 1980, Jack acompañó a Eve a la estación de tren. Se había ofrecido para tomar el tren con ella, pero ella le hizo señas para que no lo hiciera y le dijo que estaría bien. La vio subir al tren del Long Island Railroad. Nunca volvió a ver a Eve con vida. A las 7 de la mañana, su compañero de piso, Robert, se dio cuenta de que Eve no había vuelto a casa y no informó nada hasta la noche, cuando no pudo ponerse en contacto con ella. Junto con familiares y amigos se hicieron llamadas a los hospitales locales, preguntando si habían ingresado a alguien que encajara con la descripción de Eve. No se veía a Eve por ninguna parte y empezó a surgir el pánico. Una mujer que vivía a solo 3 manzanas del apartamento de Eve hizo un espantoso descubrimiento en el patio de su vecino la mañana del 25 de marzo de 1980. El cuerpo sin vida de Eve fue encontrado en el césped de otro vecino. Llevaba pantalones vaqueros y una blusa. Le faltaban los zapatos y los calcetines. La policía acudió al lugar de los hechos y pronto descubrió marcas de cuerdas en sus muñecas que sugerían que había estado atada en algún momento. La policía especuló con la posibilidad de que la hubieran mantenido cautiva y agredida sexualmente antes de estrangularla y abandonarla a pocas manzanas de su apartamento. Cuando la familia de Eve fue informada de su prematuro fallecimiento, el trauma de su violento final perseguiría a su hermana Irene durante los próximos 42 años. Comenzaron las investigaciones, pero las pistas eran escasas y lejanas. Se interrogó a los sospechosos y se recogieron pruebas, pero el caso no dio resultado y se enfrió. La policía incluso investigó a Jack, la última persona que vio a Eve con vida. Jack fue llamado a Long Island. La policía lo mantenía como una persona de interés del caso,
ya que habían pasado la noche juntos desde que ella desapareció. Jack entendió el proceso y cooperó con los funcionarios. Afortunadamente para él, un estudiante de medicina, al que había comprado un equipo de música, se presentó para entregar el paquete junto con su padre. Ambos pudieron proporcionar una coartada sobre el paradero de Jack el sábado por la mañana. También tuvo que someterse al detector de mentiras para demostrar su inocencia. Sin embargo, en los años 90, dos detectives se presentaron en su casa y hablaron con él antes de obtener una muestra de ADN como parte de las pruebas para futuros análisis. Mientras tanto, Irene seguía aterrorizada por la idea de ser el próximo objetivo. Trabajaba como niñera y compartía piso con su hijo. Esto se debía en parte a su miedo a vivir sola. Durante años, Irene se convirtió en la defensora para encontrar al asesino de Eve. Al ser la única hermana, Irene no tenía a nadie más que a su padre para recurrir en caso de alguna duda. Por desgracia, él también falleció en 2010 antes de saber quién era el responsable. Irene mantuvo vivo el recuerdo de Eve concediendo entrevistas a los periódicos locales cada año en el aniversario de su asesinato. Fue a estudiar, a trabajar y a casarse. Crió a 2 hijos y se divorció antes de marcharse de Long Island, viviendo con el temor de ser el objetivo de un asesino. Su afán de justicia la llevaba a mantenerse en contacto con los detectives a cada momento, siguiendo pistas y participando activamente en el caso. Aunque la policía lo estaba intentando, las pruebas de ADN aún no habían avanzado lo suficiente. Entonces, en 2018, el hijo de Irene le habló de las pruebas de genealogía genética utilizadas para identificar al asesino de Golden State. Había una esperanza renovada. En enero de 2019, Irene se puso en contacto con la famosa genealogista Susie Moore. Sin embargo, Moore le dijo que no podía involucrarse, ya que Nueva York aún no permitía el uso de la técnica en una investigación criminal. Nueva York fue uno de los estados que dudó en utilizar la técnica, ya que los defensores de la privacidad temían que el gobierno hiciera un uso indebido de los datos personales de los ciudadanos. Iba a ser un proceso riguroso, que llevaría meses o años. El Departamento de Sanidad del Estado exigía que un laboratorio privado obtuviera un permiso que en ese momento no se estaba concediendo en el caso. Irene suplicó al teniente de la policía del condado de Suffolk, Kevin Bader, que era investigador de homicidios y supervisaba el caso de Eve, que encontrara una manera. Bader también se sintió frustrado por las circunstancias, pero en diciembre de 2019, las autoridades del condado de Suffolk encontraron un resquicio legal. Como el FBI colaboró en la investigación original, no se vio limitado por las leyes de Nueva York. La muestra de semen extraída del cuerpo de Eve fue enviado a sus laboratorios con permisos del Departamento de Salud de Nueva York. Aceptando esto, el FBI comenzó con el proceso de pruebas y en junio de 2021, una de las agentes especializadas en genealogía genética dijo a los investigadores que habían encontrado un pariente lejano del sospechoso desconocido, siendo el apellido común Rice. Trabajando con la información que tenían y varias comprobaciones de antecedentes, encontraron un nombre directo, Herbert Rice. Sin embargo, Herbert llevaba mucho tiempo muerto. Sucumbió al cáncer en 1991. Volviendo a la investigación original, Rice no fue considerado sospechoso a pesar de la amplia investigación realizada en la zona. Tenía algunos antecedentes de detenciones por peligros no violentos, pero ninguno que requiriera la presentación de una muestra de ADN. En el momento del asesinato, Herbert vivía con su madre después de que su esposa lo echara de casa. La residencia de su madre estaba a solo 4 casas del lugar del crimen. Los registros mostraron que la madre de Rice fue interrogada tras el asesinato, pero dijo que no notó nada inusual durante ese tiempo. El detective de la policía del condado de Suffolk, Jeffrey Bottari, tenía un posible nombre y ahora necesitaba la confirmación del ADN antes de poder darle la noticia a Irene. Los detectives rastrearon a los familiares de Rice y dieron con un hijo. Al no poder obtener una muestra encubierta, Bottari simplemente se acercó a la puerta del hijo y llamó. Vacilante al principio, el hijo de Rice acabó permitiendo que Bottari y su equipo tomaran una muestra de ADN una vez que los detectives le explicaron el motivo de su visita. Explicó que no había compartido una relación estrecha con su padre. El hijo y la ex esposa de Rice completaron gran parte de los detalles que faltaban en torno al misterio. Aunque no era responsable del asesinato de Eve,
El hijo de Rice seguía deseando poder disculparse ante la familia Wilkowitz por las acciones de su padre. En agosto de 2021, la muestra de ADN demostró que Rice era el asesino, ya que la muestra de ADN de su hijo proporcionó el vínculo familiar que faltaba. Bottari, acompañado de otros detectives, llamó a la puerta de Irene Wilkowitz y le dio las noticias que llevaba tiempo esperando oír. Irene admitió que esperaba lo peor, que los detectives le dijeran que habían llegado a un callejón sin salida. Al caer en los brazos de su hijo Evan, al que había puesto el nombre en memoria de Eve, la pesadilla que durante tanto tiempo la atormentó durante la vigilia llegó a su fin. Durante 42 años, esto es todo lo que quería. Solo quería que se acabara. Mi meta era ser madre, y más allá de eso no me permitía soñar ningún otro sueño, porque temía que alguien viniera y me asesinara. Explicaron a Eve el proceso de búsqueda de Heber Rice, y tras la reunión, Irene dijo que estaba abierta a hablar con el hijo de Rice. Él también dijo a los detectives que consideraría la opción. Irene agradeció a todos los investigadores su extraordinaria dedicación al caso y a la resolución del asesinato de Eve. «Solo quiero dar las gracias», dijo Irene. «Y cuánto lo siento por él y su familia al saber que uno de sus miembros es responsable de un crimen como este, y tienen que vivir sabiéndolo. Es horrible para ellos también». Antes de anunciar que el caso estaba resuelto, los investigadores obtuvieron una orden de registro para exhumar el cadáver de Rice. Los resultados de las pruebas dieron positivo el 23 de marzo de 2022, casi 42 años después del secuestro de Eve. El comisario de policía del condado de Suffolk, Richard Harrison, elogió la genealogía genética por su capacidad para ayudarles a encontrar al asesino. Bader elogió a Irene por su fe perdurable en la búsqueda del asesino de Eve. Dijo que ella era la verdadera estrella del caso. En los años transcurridos, Jack Dempsey escribió en un blog sobre los sentimientos que le consumieron tras el brutal asesinato de Eve. Escribió sobre el impacto que su muerte tuvo en sus emociones y los periodos de angustia. Compara su pérdida con un muro de hierro cósmico que tuvo que escalar para liberarse. Al final, sin embargo, le dio las gracias por la inspiración que le dio y por la guía que sigue proporcionando mientras se abre camino en el mundo de la escritura. En su blog, Dempsey resume las emociones que sienten todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocer a Eve y que ahora sienten el vacío de su pérdida. Sin embargo, para Irene siempre habrán preguntas sin respuestas. «No puedo preguntarle nada, porque lo hizo. No hay respuestas reales. No hay razones», dijo. Irene quiere que se recuerde a su hermana no solo como una historia que se cuenta a los medios de comunicación. Era una persona de verdad y le gustaba ser mi hermana mayor. «Quiero que la gente lo sepa», dijo. Domingo de la Super Bowl de 1989. Mientras América celebraba la victoria de los San Francisco 49ers sobre los Cincinnati Bengals, la familia Rogers sufría en silencio sin saber nada de su querida hermana e hija Cynthia. Cynthia Rogers era una bióloga de 27 años que trabajaba en la investigación de la enfermedad de Parkinson en el Instituto Nacional de Salud. Vivía sola en un complejo de apartamentos de la zona de Forestville, en el condado de Prince George. La última vez que su familia supo de ella fue en la mañana del 22 de enero de 1989. Según su familia, tenía previsto hacer las compras. Se dirigía a la tienda de la localidad por el camino arbolado que utilizan los lugareños. Sin que Cynthia lo supiera, el mal acechaba entre los árboles esperando una oportunidad para atacar. Durante 5 días, el continuo silencio de Cynthia impulsó a su familia a iniciar una búsqueda que acabaría en una tragedia. Su cuerpo fue descubierto el 27 de enero de 1989, tirado junto a un camino de tierra sembrado de basura en una zona boscosa de Forestville. El detective Bernie Nelson describió el ataque como extremadamente cruel. Cynthia sufrió múltiples heridas contusas en la cabeza y en la parte superior del cuerpo. Fue agredida sexualmente y finalmente estrangulada hasta la muerte. Descrita como un espíritu libre y alguien a quien le encantaba observar pájaros y dar paseos largos, la muerte de Cynthia dejó un vacío en la vida de sus seres queridos. Para su madre, Rosia Rogers, no hubo curación. «Es un gran agujero», dijo a Fox 5 durante una entrevista en 2001. Para entonces, ya habían pasado 12 años desde el asesinato de Cynthia
y las investigaciones se habían topado contra un muro. Aunque las pruebas de ADN recogidas en el lugar del crimen se utilizaron para descartar posibles sospechosos, la muestra aún no era lo bastante sólida como para introducirla en la base de datos del FBI. El perfil que el FBI pudo desarrollar a partir de la muestra no era lo bastante sólido como para cumplir con las normas introducidas en la base de datos, pero es algo con lo que podemos trabajar, dando el nombre de alguien a quien podemos acercarnos y obtener su ADN y compararlo directamente con la muestra, dijo Nelson. Pero no había dicho nombre. Ningún sospechoso apareció en el radar en relación con el asesinato de Cynthia. Sin embargo, el 24 de enero de 2022 el caso fue reactivado por los investigadores, no sin la duda de Dawn, la prima de Cynthia. Ella había estado trabajando incansablemente para encontrar nuevos métodos de tecnología que pudieran ayudar a los detectives a resolver el caso que había atormentado a su familia durante mucho tiempo. Pasó años sondeando a los detectives e indagando sobre los avances del ADN hasta que por fin consiguió que se escuchara su voz. He hecho todos los esfuerzos posibles para mantener este caso en primera línea. Es un rayo de esperanza en general que mis esfuerzos no hayan sido en vano, dijo Dawn. Gracias a las nuevas tecnologías, el ADN pudo volver a examinarse con métodos de análisis más novedosos. Los investigadores encontraron a su sospechoso, James Clinton Cole, un convicto de 64 años que ya cumplía cadena perpetua. Los antecedentes de Cole mostraban un oscuro pasado delictivo. Fue acusado de un delito menor de agresión en 1984, un cargo de destrucción de propiedad pocos días antes del asesinato de Cynthia, y un cargo de abuso de menores en 1995. En 2009, el largo brazo de la ley finalmente alcanzó a Cole cuando su ADN coincidió con el de una investigación por violación en 1996. La chica caminaba por detrás de la Benjamin Stoller Middle School cuando fue abordada por el sospechoso a punta de navaja. A continuación la obligó a entrar en una zona boscosa, donde procedió a violarla. Antes de huirla ató de pies y manos con trozos de tela. Ella pudo liberarse y pidió ayuda en una residencia cercana. La policía interrogó a la chica, que describió a su agresor como un hombre negro de complexión mediana. Tenía el pelo corto, medía 1,80 metros y vestía una camisa de rayas blancas y negras. Las similitudes entre las escenas del crimen proporcionaron a la policía una comprensión de cómo Cole planeó sus ataques. Era un criminal oportunista. Fue detenido y acusado de violación de la niña de 12 años, ocurrida el 20 de agosto de 1996. Se le impusieron 2 cadenas perpetuas y durante su encarcelamiento se le relacionó con el asesinato de Cynthia mediante pruebas avanzadas de ADN. Actualmente cumple condena de correccional Western de Cumberland. Cole fue acusado de asesinato en primer grado, violación en primer grado y varios delitos más contra Cynthia. No está claro cuándo comparecerá ante el tribunal, pero la familia de Cynthia quiere estar presente cuando ocurra. Para su madre, Rosia, la noticia ha aligerado las cosas. Nos hace sentir mejor. En mi corazón me siento más ligera, dijo. Pero quiere su momento con el asesino de su hija. Quiero ver cara a cara a la persona que hizo esto, dijo Rosia. Para Philip Rogers, hermano de Cynthia, la carga se había aliviado hasta cierto punto. Nunca nos recuperamos del todo del incidente, pero hemos sentido cierto alivio, declaró. Los investigadores no creen que Cynthia y Cole se conocieran. Han llegado a la conclusión de que Cole pudo haber visto a una mujer joven y hermosa que resultó ser un blanco fácil para sus siniestras intenciones. Durante décadas, el misterio del asesinato de Donna Steinikopp eludió a los investigadores. El cuerpo de Nona fue encontrado a lo largo de I-77 en el lado norte del condado de Surrey el 7 de julio de 1992, temprano por la mañana. Una mujer testigo que permaneció en el anonimato la vio por última vez subiendo a un camión en la noche del 6 de julio de 1992 en el centro de bienvenida de la Interestatal 85 en el condado de Cleveland. El camión era conducido por un hombre blanco no identificado. Donna era una viuda de 29 años con un hijo de 3 llamado George. Entró en una espiral de drogadicción y 7 meses antes de su asesinato había perdido la custodia de Josh. Su hermana Vicky Gregory criaba al niño junto con su marido. Sin embargo, Vicky mantuvo que Nona era una madre cariñosa que amaba profundamente a su hijo y a su familia. Ella nos quería y nosotros a ella. Que hagas algo malo no significa que dejes de quererla,
dijo. Nona fue encontrada muerta estrangulada por un conductor que pasaba por la autopista. Con muy pocas pruebas, aparte del ADN en su ropa y el semen en su cuerpo, la policía no pudo identificar a ningún sospechoso. Luego, en abril de 1995, 3 años después del asesinato de Nona, se reavivó el interés tras la confesión de un conocido asesino en serie. Sean Patrick Goble, de 27 años, se presentó y confesó los asesinatos de 3 mujeres. Goble presuntamente elegía a trabajadoras del sexo y las transportaba a través de los estados antes de deshacerse de sus cuerpos en las carreteras interestatales. Confesó los asesinatos de Brenda Kai Heggie, de 45 años, Sherry Tew Mansour, de 34 años, y Rebecca Canes, de 36 años. Su modus operandi parecía coincidir con el asesinato de Nona. Sin embargo, las pruebas de ADN descartaron a Goble como sospechoso del asesinato de Nona, después de que la muestra de semen no coincidiera con el perfil de ADN de Goble. Los investigadores volvieron al punto de partida. Hubo que esperar hasta abril de 2021 para que las nuevas tecnologías ayudaran a resolver el misterio de décadas de antigüedad. La Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte, la Oficina del Sheriff del Condado de Surry e Identifinders International colaboraron para atrapar a un asesino. Utilizando el último método de pruebas de ADN, la genealogía genética, los investigadores junto con la doctora Colin Fitzpatrick, presidenta y fundadora de Identifinders International, identificaron a Warren Luther Alexander, de 71 años. Gracias al ADN enviado por familiares, los investigadores pudieron reducir la lista de sospechosos e identificar a Alexander mediante pruebas de ADN recogidas en el lugar del crimen. Alexander fue detenido en su casa de Diamond Head, Mississippi, el 15 de marzo de 2022 y recluido en la cárcel del condado de Hancock. Fue extraditado de vuelta a Carolina del Norte el 27 de marzo de 2022 y ha sido encarcelado sin fianza. Fue acusado de asesinato por la muerte de Nona Stamico. La investigación está en curso, ya que muchos otros homicidios ocurridos a lo largo de la carrera interestatal siguen sin resolverse. La policía aún no ha relacionado directamente a Alexander con otros casos. El sheriff Steve Hyatt reconoció el mérito de los investigadores que trabajaron en el caso desde 1992, afirmando que el trabajo preliminar realizado por el equipo de investigación original les permitió encontrar al asesino de Nona 30 años después gracias a la adecuada conservación de las pruebas. El director del FBI, Robert Schumacher, tuvo palabras contundentes para los delincuentes. Quiero enviar un mensaje claro. Escuchen mis palabras. Los hombres y mujeres del FBI, en colaboración con la oficina del sheriff de todo el estado y de todo el país, buscarán justicia para los casos sin resolver que tenemos en nuestros libros. Trabajaremos día y noche para perseguir a los sospechosos que creen haberse salido con la suya hace 20, 30 o 40 años, afirmó. La genealogía genética cambia las reglas del juego, afirma Schumacher. Cuando los investigadores resolvieron el asesinato de Diane Dent, 34 años después, su hijo Mark Bayer, que ahora tiene 36 años, quedó alucinado con la forma en que se resolvió el asesinato. Las únicas pruebas recuperadas fueron restos de uñas y un pelo de las manos de Diane. Diane Lynn Dent tenía 29 años y era madre de un hijo. Fue la primera mujer técnico de reparación de radios en la compañía de tránsito de San Diego. Sus amigos la describían como un espíritu libre con un gran sentido del humor. Le encantaba dibujar y era una violinista de talento. A Diane también le encantaban las carreras de coches de serie y a menudo iba al Cajón Speedway a verlas. Cuando Diane no se presentó a trabajar el 2 de mayo de 1988, sus compañeros de trabajo consideraron este comportamiento fuera de lo normal. La preocupación de uno de ellos hizo que se pasara por su apartamento de Santee para ver cómo estaba. Lo que encontró fue horrible. El cuerpo desnudo de Diane yacía en su cama. Había sido apuñalada varias veces y apaleada hasta la muerte. Su hijo Mark, que en ese entonces tenía 2 años, deambulaba por el complejo de apartamentos sin supervisión. Se llamó a la policía y se iniciaron las investigaciones. Pero las pistas se agotaron rápidamente. Indagando en el pasado de Diane no parecía haber enemigos, ni excónyuges vengativos, ni amantes despechados, ni motivos para reclamar seguros de vida. No era un caso de agresión sexual o robo. El asesino era un fantasma.
A pesar de interrogar al encargado de mantenimiento, no hubo nuevas pistas y el caso se enfrió. Mark fue adoptado y criado por amigos íntimos de Diane, pero a menudo visitaba a su familia para mantener vivo el recuerdo de su madre. En una entrevista, Mark Bayer dijo que, aunque tenía a su familia, hay una sensación de soledad al saber que has perdido a tu madre. Al recordar algunas de las luchas por las que pasas, te sientes un poco solo por lo que has pasado, dijo. En los años 2000 y 2001, con los avances tecnológicos, los investigadores intentaron una vez más analizar el ADN hallado en la escena del crimen. Al pasarla por una base de datos federal de ADN de crímenes sin resolver, no se obtuvieron resultados. La muestra no era lo suficientemente sólida. En 2010, un equipo de investigación de casos sin resolver volvió a ocuparse del caso. Esta vez analizaron las pruebas en busca de pistas que pudiesen haberse pasado por alto. El pelo encontrado en las manos de Diane coincidió con muestras de ADN tomadas debajo de sus uñas. Coincidía, lo que demostraba que Diane se defendió. Esta vez se pasó la muestra por el CODIS. Sin embargo, no hubo coincidencias. Esto significaba que el asesino de Diane no cometió otros delitos graves, o fue lo suficientemente hábil como para no ser capturado. En 2020, el equipo de casos sin resolver unió fuerzas con el laboratorio de criminalística y utilizó la nueva tecnología conocida como genealogía genética. El rastreo de los perfiles genéticos de los métodos de la familia con el ADN hallado en los lugares de los crímenes sin resolver permitió localizar a sospechosos que se habían librado de los delitos. El departamento del sheriff emitió un comunicado con respecto a los métodos que utilizaron para seguir la pista del asesino de Diane. Dijeron que era importante señalar que la genealogía genética era el último recurso para resolver casos de homicidio. A lo largo de los años se habían agotado todas las vías. Lo más probable es que el caso hubiera quedado sin resolver de no ser por las nuevas tecnologías. Utilizando el único mechón de pelo y muestras de raspado de ADN, los investigadores pudieron cotejar el ADN con posibles parientes en la base de datos genealógica. Fue una tarea exhaustiva, pero la pura determinación dio frutos. Investigadores y genealogistas vertieron más de 1.300 pruebas de ADN de posibles parientes y crearon 9 árboles genealógicos, antes de que apareciera un único nombre en común: Warren Robertson. Robertson nunca estuvo en el radar como sospechoso del caso. Era un conductor de grúa local que también vivía en el mismo complejo de apartamentos que Diane. También era conocido por su afición a las carreras de coches de serie y en ocasiones visitaba el circuito del Cajón. Sin embargo, los investigadores no encontraron ningún vínculo entre ambos y no pudieron determinar si se conocían. Robertson nació en Arkansas, pero pasó la mayor parte de su vida en San Diego. Tras el asesinato se trasladó a Lakeside, dejando atrás a su familia. Finalmente se trasladó a Indiana en 1989. Al parecer, Robert no tenía antecedentes penales, siendo su delito más grave el asesinato de Diane. Por desgracia para la familia de Diane, no se hizo justicia. Robertson murió 21 años antes de que se descubriera el asesinato de Diane. Murió en el incendio de una casa en Indiana, el 23 de noviembre de 1999, a la edad de 39 años. Para la familia de Diane, obtener una respuesta supuso una sensación de alivio. Bayer sigue satisfecho con el resultado, aunque el asesino no verá cómo se hace justicia. Las respuestas que ha recibido mi familia son un cierre, y un cierre lo es todo, incluso después de que haya pasado tanto tiempo, declaró. Bayer añadió que amigos y familiares le habían hablado muy bien de su madre. Era una buena persona. Todo lo que me han contado y he oído sobre ella es que era buena persona. Y me gusta pensar que esos valores se han trasladado a mí. Y hago todo lo posible por ser una buena persona. El mundo siempre necesita más gente buena, afirmó. La hermana menor de Diane, Victoria Dan Minter, dijo estar agradecida con los investigadores que ayudaron a resolver el caso. No creía que fuera a salir nada de esto. Pensé que yo misma me iría a la tumba sin saberlo, al igual que mi madre y mi padre, dijo. Cuando volvieron y me dijeron que habían acertado, probablemente fue, aparte del nacimiento de mis hijos, el mejor día de mi vida. Ahora puede descansar en paz. Al menos hay una respuesta, pero eso no mejora el dolor, dijo Victoria. La oficina del sheriff dijo en un comunicado: este asesinato probablemente habría quedado sin resolver si no fuera por el uso de la genealogía genética de investigación.
El 25 de agosto de 1995, un transeúnte descubrió los restos de una mujer en un saco de dormir junto a Pine Hill Road, en el condado de Kitsap. Cuando la policía acudió al lugar, descubrió que la mujer estaba desnuda y presentaba 2 heridas de bala en la cabeza. Posteriormente fue identificada por sus huellas dactilares como Patricia Lorraine Barnes, de 61 años y natural de Seattle. Barnes era una figura muy conocida. La gente la llamaba la Dama de la Toalla, ya que a menudo se le veía con una toalla o un pañuelo alrededor de la cabeza. Era una indigente que iba de un albergue a otro en Seattle. También era conocida por frecuentar la zona de Pioneer Square. La policía determinó que su muerte había sido un homicidio y recogió más de 130 pruebas en el lugar del crimen. En un intento de encontrar pistas, la policía sondeó la zona, y algunos testigos aportaron información sobre el paradero de Barnes antes del hallazgo. Algunos afirmaban haberla visto con un hombre blanco de entre 30 y 35 años. Al parecer, la pareja dijo a otro hombre que planeaban comer en Courthouse Park antes de dirigirse a Federal Way. Era la primera vez que veían a este hombre con ella. Nadie volvió a ver a Barnes hasta que descubrieron su cuerpo tirado al borde de la carretera. Se elaboró un retrato robot, pero tras su difusión no se obtuvieron pistas. La policía también creía que podría haber sido víctima de Robert Lee Yates, conocido como el asesino en serie de Spokane, un asesino que había disparado a sus víctimas antes de arrojar sus cadáveres en lugares remotos. Barnes no encajaba exactamente del perfil de víctimas de Yates, pero las similitudes en el asesinato eran sorprendentes. Sin embargo, fue descartado cuando la policía descubrió que estaba destinado en Alabama en la época del asesinato de Barnes. El caso se enfrió. En 2018, se desarrolló un renovado interés por resolver casos sin resolver, tras el uso de la genealogía genética para rastrear a asesinos que antes habían pasado desapercibidos. El caso de Barnes se reabrió en 2018 como parte de un enfoque de toda la división en casos pasados sin resolver. Dada la cantidad de pruebas físicas, los investigadores comenzaron a buscar entre las piezas del rompecabezas que fue el asesinato de Barnes. Volvieron a entrevistar a antiguos detectives y empezaron a explorar las nuevas herramientas de análisis de ADN disponibles. Esta vez se excluyó a Yates de la investigación, ya que una revisión exhaustiva de sus movimientos lo situó fuera de la ciudad en el momento del asesinato de Barnes. En 2020, actuando sobre la base de información anterior, se ejecutó una orden de búsqueda de ADN en Houston, Texas, con la ayuda de la Fiscalía del Condado de Harris. Los investigadores siguieron una pista relativa a una persona de interés que se creía que era la única persona con vida de Barnes. La muestra de ADN tomada de la persona no coincidía con la recuperada de Barnes ni con la del lugar del crimen. Los investigadores solicitaron más pruebas y descubrieron que se había encontrado un único perfil de ADN masculino no identificado en 3 fuentes de pruebas distintas del lugar del crimen. El ADN se encontró en el cuerpo de Barnes y coincidió con el de una colilla de cigarrillo que se tiró cerca de su cuerpo. Tras introducir el perfil en el códice seguía sin haber coincidencias. Quienquiera que hubiera matado a Barnes no fue introducido en la base de datos nacional. Con las pistas ya agotadas a pesar de la tecnología, KCSO se asoció con Outram Labs. Fueron capaces de crear un perfil genealógico y los laboratorios Outram trabajaron duro para reducir a una persona específica. Se encontró una pista en diciembre de 2021. Siguiendo la información, los investigadores de KCSO siguieron la pista hasta Nogales, Arizona. Con la ayuda del Departamento de Policía de Arizona localizaron al sospechoso identificado como Douglas Keith Cron. Cron era un delincuente profesional. Según los registros de Washington, había sido condenado por 5 delitos graves, entre ellos una condena por robo en primer grado en 1984. También fue detenido en el condado de Pierce en 1994 por secuestro en segundo grado. Por alguna razón, su ADN no se introdujo en ninguna base de datos de delincuentes. En un irónico giro del destino, Cron ya estaba muerto. Al parecer, se había electrocutado mientras instalaba una antena de televisión que chocó contra un tendido eléctrico cercano en septiembre de 2016. Sin embargo, fue su muerte lo que ayudó a los investigadores a identificar su conexión con el ADN. Con la ayuda del Departamento de Policía de Arizona y de la Policía del Forense del Condado de Pima, se permitió utilizar material biológico tomado de la autopsia de Cron para cotejar el perfil de ADN elaborado por los investigadores.
En enero de 2022, el Laboratorio Criminalístico de la Patrulla Estatal de Washington concluyó que el material biológico de la autopsia de Grant coincidía con el ADN extraído de la escena del crimen de Barnes y de la colilla desechada. Mike Grant, detective de la oficina del sheriff del condado de Kitsap, calificó la colilla de cigarrillo como la pieza clave que destapó el caso. La evidencia del cuerpo podría significar de 2 o 3 cosas diferentes, pero cuando se tiene una colilla de cigarrillo con el ADN y el ADN en su cuerpo y en los artículos alrededor de su cuerpo, fue concluyente para mí que teníamos al hombre correcto, dijo. Los detectives también se dieron cuenta que el retrato robot inicial tenía un parecido asombroso con Grant, que tendría unos 33 años en el momento del asesinato. Grant se puso en contacto con la familia de Barnes, que se mostró conmocionada y agradecida por tener ahora respuestas tras casi 30 años de incertidumbre. La tecnología, una maravilla de la era moderna. Como todas las cosas, los avances traen consigo cosas buenas y malas. En la era tecnológica, la humanidad se enfrenta al dilema por la violación de la privacidad. En el caso de Alison Sutherland Crane, la tecnología resultó ser la clave para encontrar a su asesino, Jeffrey Ray Phillips, un hombre ya acusado del asesinato de su compañero de piso, Timothy Franz, allá por 2017, fue vinculado a través de los registros de su teléfono móvil en el asesinato de Alison. Alison tenía solo 24 años cuando un matrimonio se tropezó con su cuerpo desnudo mientras buscaba animales salvajes la noche del 7 de agosto de 2009. La habían arrojado bajo un puente de Lakeside Hill, en Renville. La joven, madre de 2 hijos, sufrió múltiples traumatismos por objeto contundente que le causaron la muerte prematuramente, sin que se encontrara el arma del crimen en el lugar de los hechos, ni pistas para identificar al asesino. Durante 13 años, su caso no se resolvió. Sin embargo, su familia nunca se rindió ni se olvidó de ella. Alison era querida por mucha gente. La querían sus hijos, su hermana, yo, otros miembros de la familia, su tío Steve y un montón de gente que no está aquí, que ha fallecido desde esto, dijo su madre Tammy Morrison. Jeffrey Ray Phillips, de 38 años de edad, está acusado de asesinar a la joven después de que los registros de su teléfono móvil mostraran que había estado presente en las inmediaciones en el momento del asesinato de Alison. Indagando más, los investigadores encontraron un fuerte vínculo entre Phillips y Alison. Por aquel entonces, Phillips era un taxista y Alison utilizaba con frecuencia sus servicios para desplazarse. Los registros policiales muestran que Alison estaba frustrada con Phillips porque supuestamente le debía dinero. Los registros del teléfono móvil de Phillips fueron descubiertos durante una investigación de un delito completamente no relacionado. Ya había sido acusado de asesinato en otro incidente en agosto de 2017. El cuerpo de Timothy Franz, de 28 años, fue encontrado en el bosque detrás de una casa móvil. Compartió esta casa con Phillips en 2017. Después de que se informara a la policía que se había avistado a un merodeador cerca del parque de casas móviles, los agentes de policía de Bluff City acudieron a la zona. Descubrieron el cuerpo de Franz. Sufrió un traumatismo cráneoencefálico grave y tenía 2 heridas en la espalda, una de las cuales parecía ser una cuchillada. Cuando la policía llegó al lugar del crimen, Phillips supuestamente salió de la caravana utilizando solo una toalla de baño. Al ser interrogado, negó conocer a Franz o saber lo que había ocurrido. Phillips dijo entonces a los investigadores que tenía que prepararse para ir a trabajar. Poco después salió vestido para irse cuando los investigadores observaron sangre en sus zapatos y marcas de arañazos en sus manos. Phillips permitió a la policía registrar la vivienda, donde finalmente encontraron una camisa ensangrentada y restos de sangre en el cuarto de baño. Fue detenido al día siguiente. Aunque en un principio afirmó no saber nada, durante el interrogatorio Phillips ofreció a los agentes una nueva versión de los hechos. Phillips alegó que estaba enfadado con Franz por venderle metanfetamina a su novia. Atrajo a Franz fuera de la casa con el pretexto de quitar una hamaca. Según esta versión, Phillips estaba tan furioso que se desmayó y no pudo recordar los acontecimientos que siguieron. Sin embargo, las autoridades alegan que Phillips apaleó a Franz hasta la muerte utilizando una piedra, una azada de jardín y un pedestal de baño.
A continuación, ató las piernas de la víctima con una toalla y la arrastró hasta la zona boscosa situada atrás de la casa móvil. La policía lo calificó de encubrimiento chapucero. Phillips fue acusado del asesinato de Timothy Franz y cumple la condena en la cárcel del condado de Sullivan, en Tennessee, sin fianza y a la espera de juicio. El sheriff del condado de Greenville, Howard Lewis, dijo que el arresto de Phillips por el asesinato de Allison marca su quinto caso frío resuelto desde que la unidad comenzó en agosto de 2020. Dijo que tenía la suerte de trabajar con investigadores tan entregados. Este es un excelente ejemplo de la visión que tenemos en la unidad, para aportar resolución y justicia a las familias y amigos que han perdido trágicamente a un ser querido, declaró. Lewis explicó que ya era duro para las familias perder a seres queridos y que aún lo era más tener preguntas sin respuestas cuando los casos se enfrían. Nos queda mucho trabajo por hacer, pero este es otro paso tremendo en el empeño inquebrantable de nuestra agencia por resolver los homicidios de casos sin resolver, ha declarado Lewis. Para la familia de Allison hay una sensación de alivio. Dicen que por primera vez en 12 años y medio pueden despertarse sin preguntarse quién mató a Allison. Me sentí bien. No tienes que ir a las tiendas y preguntarte si estás al lado de alguien que hizo esto, dijo Tammy, la madre de Allison. Tammy instó a quienes aún esperan respuestas a seguir persiguiendo la justicia. Sigues adelante. Y si hay que hacer 50 llamadas al día al condado de Greenville o cualquier otro condado, eso es lo que hay que hacer. No te rindas, dijo. En enero de 1999, la policía respondió a las llamadas de un vecino que informaba de gritos procedentes de una residencia en el bloque 1300 de Carlson Boulevard. Al parecer, los gritos duraron más de 30 segundos antes de que todo quedara en silencio. Al principio intentó ir él mismo a ver cómo estaba su vecino, pero se lo pensó mejor y llamó a emergencias. Cuando llegó a la policía, encontró la puerta principal cerrada. Sin embargo, la puerta trasera estaba entreabierta. Dentro, los agentes descubrieron el cuerpo de Micaiah Wadley en su dormitorio. Estaba muerta, pero su cuerpo aún estaba caliente al tacto. Tenía las manos atadas con cordones y había sido violada antes de morir asfixiada. Se encontró un cuchillo debajo de su cuerpo. Con solo 28 años, la joven vida de Micaiah fue arrebatada brutalmente. Dejó una hija de 18 meses y decenas de familiares que la recuerdan con cariño y que nunca dejaron de perseguir la verdad. Su hermana, Willa Whitley, la describió como una persona extrovertida, siempre sonriente y que hacía amigos. Tenía el mismo grupo de amigos desde la escuela primaria, el mismo grupo de amigos ahora. Era una persona muy dulce, dijo. La sobrina de Micaiah, Deveny Peterson, dijo que su tía era alguien a quien la gente siempre adoraba tener cerca y estar con ella. Mi tía favorita. Era guapa, extrovertida e inteligente. Le encantaba salir y divertirse, dijo. La policía comenzó una investigación intensiva. En un principio, los investigadores se centraron en un hombre con el que había estado la noche anterior. Aparte de él, no había más pistas. Sin embargo, fue descartado como sospechoso. El caso se enfrió al descartarse la única persona de interés. Sin embargo, durante los 20 años siguientes, la policía siguió investigando el caso, analizando el ADN hallado bajo las uñas de Micaiah y una mancha de sangre encontrada en el dormitorio. En 2012 creó un perfil mixto de ADN a partir de los hisopos recogidos de las manos de Micaiah y de la mancha de sangre. El perfil se envió al Departamento de Justicia para que buscara en su base de datos de delincuentes. No se obtuvieron resultados. 18 años después, en 2020, se realizaron nuevas pruebas de ADN, esta vez centradas en recortes de uñas y ligaduras que no se habían analizado previamente. Esto proporcionó a las autoridades un perfil de ADN masculino. En octubre del mismo año, el perfil de ADN creado por el Laboratorio Criminalístico del Condado de Contra Costa se presentó al programa del Banco de Datos de ADN del Departamento de Justicia. Esto se hizo para llevar a cabo una búsqueda familiar en el Sistema Estatal de Índices de ADN. En abril de 2021, la investigación del Departamento de Justicia reveló la existencia de una persona que podía ser familiar de primer grado del presunto autor.
Sin embargo, el familiar fue descartado como sospechoso. La policía, sin embargo, tenía un nombre de sospechoso, pero mantenía la revelación en secreto hasta que pudiera encontrar una muestra confirmada. Iba a ser difícil porque el sospechoso ya estaba muerto. Los detectives pudieron localizar a un familiar directo del sospechoso en septiembre de 2021. Se obtuvo un hisopo bucal y se envió al laboratorio criminalístico para su análisis. Ese mismo mes, los investigadores recibieron la confirmación que necesitaban. El asesino de Micaiah fue identificado como Jerry Lee Anderson, de 35 años. Anderson era conocido de Micaiah. Tenían un amigo en común y a menudo se quedaban a dormir en casa del mismo amigo. Pero Anderson había abusado de su hospitalidad. Cuando la amiga en común se negó a seguir alojando a Anderson, este se fue a dormir a casa de Micaiah. Sin esperar que ella volviera a casa, la policía cree que fue entonces cuando atacó a Micaiah y huyó del lugar tras el crimen. Abundaron los susurros y los rumores sobre la naturaleza del crimen. Quilla, la hermana de Micaiah, aclaró la confusión en torno al asesinato de su hermana. Muchos tacharon el asesinato de disputa por violencia doméstica. Ella refutó las afirmaciones afirmando que Anderson y su hermana solo eran amigos que iban a la misma universidad. Nunca había existido una relación romántica entre los dos. En una rueda de prensa celebrada el 21 de abril de 2022, la policía reveló que se había identificado al sospechoso, pero que había muerto 11 días después de asesinar a Micaiah por una aparente sobredosis de drogas. El jefe interino de la policía de Richmond, Louis Tirona, no reveló el nombre. Esto impulsó a la familia de Micaiah, que llevaba camisetas con su foto para mostrar su apoyo incondicional, a levantarse y hacerse oír. Tebeny, la sobrina de Micaiah, levantó la mano para llamar la atención de Tirona. ¿Por qué está bien que sea un secreto? Sabemos lo que hizo. ¿Por qué no puede saberlo la familia? ¿Lo ven como un héroe? No es un héroe, es un asesino, dijo. Dorina respondió preguntándole, ¿por qué dar fama y notoriedad a alguien por un asesinato? Los asistentes a la rueda de prensa apoyaron la petición de la familia, exigiendo a las autoridades que le dieran el cierre que merecían. Cediendo a la presión de la multitud, Dorina finalmente nombró a Anderson como sospechoso del asesinato de Micaiah. Tras la rueda de prensa, la hermana de Micaiah, Quilla Whitley, habló con Oxygen.com para aclarar algunos detalles. Dijo que la rueda de prensa no hizo justicia a la historia y se sintió hiriente y humillante. Dijo al medio de comunicación que Micaiah había llegado al hospital y que ella misma había visto al personal atendiéndola. Sin embargo, la identificación de Anderson aportó a la familia una sensación de tranquilidad y se hizo justicia. Quilla declaró que Micaiah se defendió y que eso fue lo que, en última instancia, ayudó a los investigadores a encontrar y recuperar el ADN necesario para encontrar a Anderson. Micaiah habría cumplido 50 años este año y sería una orgullosa abuela, ya que su hija es madre, dice Quilla. Cuando se dio la oportunidad de hablar en la conferencia de prensa, Quilla se limitó a decir que había que poner fin al tiempo de buscar respuestas por las muertes de familiares. Esas comunidades necesitaban poner fin a la violencia sin sentido. En una declaración hecha pública por el fiscal general de California, Rob Bonta, este manifestó su sincero deseo de que esta resolución aporte a la familia de Micaiah Whitley una cuota de paz. Bonta reiteró que no se dejará piedra sin remover para que se haga justicia y se descubra la verdad. Nada podrá devolvernos a un ser querido, pero nos comprometemos a hacer todo lo posible para ayudar a sacar la luz a la verdad en la lucha por la justicia, afirmó. ¡Ve al hospital! Estas fueron las palabras pronunciadas en una llamada telefónica realizada por el hermano menor de Kevin Rings. La familia se apresuró al hospital asumiendo que Kevin estaba involucrado en un accidente, solo para descubrir que había muerto en un tiroteo. Esas 4 palabras continuaron persiguiendo a Kenya Rings durante 10 años, hasta que los hombres responsables de matar a su esposo Kevin finalmente fueron llevados ante la justicia. Kevin, que tenía 50 años, fue baleado el 10 de diciembre de 2011. Estaba estacionado dentro de Underground Market Furniture en el norte de Filadelfia. Acababa de empezar a trabajar 4 días antes como conductor de reparto. Le dispararon 3 veces poco después de las 6:30 p.m. y lo llevaron de urgencia al hospital, donde murió poco después de llegar.
Para la familia era una situación desconcertante. Cualquiera que conociera a Kevin sabía que era un abuelo cariñoso, que asistía regularmente a la iglesia y cantaba canciones gospel. Para él la familia lo era todo. Para Kenia, había perdido al amor de su vida. Kevin y Kenia se conocieron en 1978. Eran novios de la escuela de secundaria y asistieron juntos al baile de graduación en la escuela secundaria de Germantown. Sin embargo, se separaron poco después de graduarse. 2 décadas más tarde se reconectaron después de que la madre de Kenia falleciera en el año 2000. Kevin pasó a presentar sus respetos. El resto era historia. Kevin estaba divorciado, pero eso no impidió que Kenia aprovechara al máximo esta segunda oportunidad. Los dos se casaron en 2001, con Kevin dándole una serenata a Kenia mientras caminaba por el altar. 10 años después, en 2011, compraron juntos la casa de sus sueños en Roundhorse. Durante los próximos meses, pasarían tiempo en su hogar llenándolo de un amor compartido el uno por el otro. Kevin amaba a su familia y disfrutaba de pasar tiempo con sus 3 hijas y 5 nietos. Esos fueron los últimos meses que Kenia compartiría con su amado esposo. Nadie podía prever que la llamada del hermano menor de Kevin fuera el final del cuento de hadas que estaba construyendo con Kevin. La única pregunta en la mente de todos era, ¿quién querría matar a Kevin? Nada resultó de las investigaciones realizadas por la policía. La gente comenzó a susurrar que tal vez había algo más en el asesinato. La casa que construyó con Kevin se convirtió en un esqueleto de su antigua gloria. Pero Kenia y la familia de Kevin no retrocedieron. Ella persistió en mantener la investigación con la policía. Se imprimieron y distribuyeron camisetas y botones con la cara de Kevin. Constantemente circulaban volantes para asegurar que la memoria de su caso permaneciera viva. Comenzó el movimiento Justicia para Kevin Drinks. Kenia pidió a los funcionarios electos que tomaran medidas y silenciaran los rumores de que Kevin estaba involucrado en tratos clandestinos. La frustración creció a medida que se resolvieron otros casos, pero la familia de Drink persistió en su creencia inquebrantable de que se haría justicia. Un mes después del asesinato de Kevin, Kenia llamó al representante estatal W. Curtis Thomas. Una vigilia y conferencia de prensa organizada por Thomas. Todos debemos comenzar a tomar posesión y responsabilidad en nuestras comunidades y oponernos al crecimiento sin ley que está cometiendo el crimen. Lo que le pasó a Kevin Drinks nos puede pasar a cualquiera de nosotros, dijo Thomas. Thomas pasó a implorar a los miembros de la comunidad que se unieran a la vigilancia comunitaria. Dijo que todos tenían que unirse para detener esta violencia sin sentido. Thomas pidió la formación de una subestación de policía a lo largo del concurrido corredor y un elemento de las patrullas en bicicleta y policías de ronda. El capitán Brent Balbar estuvo de acuerdo con Thomas y se sumó al sentido de muchas presentes. Esta es nuestra comunidad y vivimos aquí. Estamos implorando a la gente que hable, dijo. Mencionó que cada día que pasa y el asesino de Kevin pasa sin ser atrapado, demuestra que la gente simplemente no le importa. La vigilia alimentó un fuego en Kenia hasta que el tiempo comenzó a sacar lo mejor de ella y su fe en la justicia. Kenia oró. Eventualmente se alejó de los recuerdos dolorosos y también por temor a su seguridad. Con el tiempo, sin embargo, su fe comenzó a disminuir. Kenia entendió que la policía estaba abrumada, pero a veces se preguntaba si alguna vez trabajarían en el caso de Kevin. Pero la frustración creció. Kenia temía que el caso se enfriara como el hielo. Poco a poco dejó de llamar a la policía con tanta frecuencia como solía hacerlo. Kenia dijo que sus llamadas a menudo se recibían con una actitud condescendiente. Se desilusionó al cuestionar por qué fue tan difícil encontrar al asesino de Kevin. Su fe se vio aún más afectada cuando la policía pudo resolver el asesinato de un compañero oficial que murió después de Kevin. Matar a un oficial es el nivel más alto de falta de respeto. Entiendo que, pero si el departamento estaba dispuesto a hacer todo lo posible para encontrar a alguien que disparó a uno de los suyos, ¿por qué no podrían hacer eso por Kevin? Ella preguntó. Kenia se hizo oír sobre la falta de acción en el caso de Kevin. Quiero justicia para cada víctima de asesinato en la ciudad. Si hacen un juramento de protegernos, deben tratarnos de la misma manera que lo harían con un oficial, dijo. Esperaba su momento mientras el caso se enfriaba. Pasaron los años sin nuevos datos importantes ni comentarios, y luego hubo una ruptura en el caso. En 2018 recibió la llamada que estaba esperando. Fue un momento agridulce cuando Kenia y su familia descubrieron que Kevin fue asesinado en un caso de identidad equivocada.
El detective de policía de Filadelfia, John Berishaw, había estado escuchando grabaciones de conversaciones en la cárcel. Estaban investigando un caso diferente a través de conversaciones codificadas entre prisioneros cuando se topó con una conversación relacionada con el caso de Kevin. 2 meses antes de que mataran a Kevin, Chad Reynolds había sido acusado de asesinar a un hombre de 22 años llamado Kristen Freeman. Reynolds estaba preocupado por un testigo que testificaría en su contra, por lo que conspiró contra otros 3 hombres, Michael Blackstone, C. McAster y Rashawn Combs. Los hombres discutían la descripción del testigo, su lugar de trabajo y el tipo de automóvil que conducía. Estaban formulando un complot para matarlo y lo llevaron a cabo en diciembre de 2011. El testigo al que querían silenciar tenía un parecido sorprendente con Kevin Reams. Habían matado al hombre equivocado. La conversación en la cárcel condujo a las condenas de los 4 hombres. En marzo de 2022, los 4 hombres fueron declarados culpables de asesinato, conspiración y cargos relacionados con la muerte de Kevin Reams. Reynolds, Blackstone y Arsten fueron declarados culpables en primer grado y condenados a cadena perpetua. Combs recibió el cargo menor de asesinato en tercer grado. Su sentencia debía ser escuchada el 29 de junio. Más tarde se reveló que Michael Blackstone fue acusado de matar a otras 5 personas, y la policía dijo que el número lo clasificaba como un asesino en serie. Después de la sentencia, Kenia elogió el trabajo realizado por los fiscales adjuntos de distrito Ashley Toxilowski y Christian White. También agradeció la coordinación de testigos y víctimas Kathy Lees, y las llamó su equipo de ensueño. El fiscal de distrito Larry Krasner realizó una conferencia de prensa en abril de 2022 cerca del lugar donde Kevin fue balaceado. Krasner le dijo a todos los presentes que Reams estuvo bajo vigilancia durante un día entero antes de que lo mataran, en un caso de identidad equivocada. Luego invitó a Kenia a hablar. Aunque nerviosa al principio, subió al estrado y miró al botón que decía Justicia para Kevin Reams, el que ella, su familia y amigos habían usado durante una década. Entonces ella habló: Familia, quítense los botones. Se hizo justicia. La justicia ha sido servida. Ya no necesitamos esos botones. Durante 3 décadas se le han abierto los ojos ante la cantidad de familias de 22 años, como ella, aún esperan respuestas sobre los asesinatos sin resolver de sus seres queridos. Una de esas personas fue una mujer que apoyó a Kenia durante el juicio, Kathy Lees. Kathy le confió a Kenia que su propio hijo, Justin Reyes, fue asesinado a tiros 6 meses antes del asesinato de Kevin. El caso sigue sin resolverse, pero al ver la persistencia y la victoria final de Kenia para obtener las respuestas que necesitaba, Kathy tiene la esperanza de que algún día ella también encontrará las respuestas al asesinato de su propio hijo. Desconcertó a los investigadores. Sin embargo, los investigadores ahora creen que pueden haber encontrado al hombre responsable del asesinato de Susan y una agresión sexual separada que ocurrió en el mismo complejo de apartamentos un año después. Cuando Susan no se presentó a trabajar el 16 de octubre de 1989, sus padres se preocuparon. Le pidieron a la policía que hiciera un chequeo de bienestar, ya que la ausencia de Susan era un comportamiento inusual. Susan vivía sola en el apartamento de Mesa. La policía entró en el apartamento, que estaba inquietantemente silencioso, e hicieron un descubrimiento espantoso. Susan había sido golpeada y asfixiada con un cable de extensión. Las sábanas de su cama se levantaron alrededor de su cuerpo. Más tarde, la policía descubrió que también había sido agredida sexualmente. No hubo pistas a pesar de que la policía recorrió el área y les hizo preguntas a los vecinos. No apareció información y el caso pasó a un segundo plano. Un año después, en noviembre de 1990, ocurrió un incidente en el mismo complejo de apartamentos. Una mujer de 23 años llamó a la policía para denunciar un allanamiento. Ella le dijo a la policía que se despertó con un hombre que le ponía un cuchillo en el estómago. Él dijo que no la iba a lastimar, solo violarla. Según los informes, el hombre se arrastró por una ventana abierta, agredió sexualmente a la mujer, pero la dejó con vida. Su atacante luego robó dinero en efectivo y una videograbadora antes de escapar. Después del segundo ataque en el complejo de apartamentos, los investigadores revisaron las pruebas de ambas escenas del crimen.
y determinó que los crímenes estaban conectados. Sin embargo, no había ningún sospechoso en el caso. Durante años, ambos casos se mantuvieron fríos en el Departamento de Policía de Mesa. Lamentablemente, los padres de Susan fallecieron antes de que pudieran obtener respuestas que querían. La tecnología de la época no era tan avanzada para determinar el perfil de ADN del sospechoso responsable de los casos de asesinato y agresión sexual. La ruptura en los casos sin resolver se produjo en marzo de 2022. A través de pruebas de genealogía genética, el ADN recuperado de ambas escenas del crimen se utilizó para desarrollar un árbol genealógico para el sospechoso. La búsqueda que se redujo hasta que apareció un hombre, Thomas Cox. El sargento del Departamento de Policía de Mesa, Chuck Trapani, dijo que la búsqueda constante de tecnología avanzada más nueva en las pruebas de ADN ayuda a resolver casos. En el caso de Thomas Cox y Susan Morse funcionó espectacularmente. Cox, de 58 años, fue identificado a través de marcadores familiares. Lo que consolidó la persecución de los investigadores fue el hecho de que la madre de Cox vivía al lado de Susan en el momento de su asesinato. En las investigaciones iniciales nunca se le había considerado como una persona de interés en ninguno de los dos casos. La policía vigiló la casa de Cox en Colorado Springs y recuperó un vaso de espuma de poliestireno, una tapa y una pajilla. El ADN extraído de los elementos recuperados coincidía con el ADN encontrado en ambas escenas del crimen. Además, una huella levantada de una pantalla que había sido removida de una de las ventanas de la víctima coincidía con las huellas de Cox. Estos ya estaban en el sistema luego de que cometiera varias faltas en las décadas de los 80s y 90s. Cox estuvo relacionado con otro ataque de una víctima no identificada alrededor del 13 de noviembre de 1990. En marzo de 2022, Cox fue acusado formalmente tras el asesinato de Susan en 1989 y la agresión sexual en el mismo complejo de apartamentos en noviembre de 1990. Fue acusado de un total de 16 cargos en ambos casos, que incluían asesinato en primer grado, agresión sexual, robo y secuestro. En abril de 2022, Cox fue extraditado del condado de El Paso al condado de Maricopa. Fue retenido con una fianza en efectivo de $1 millón. El FBI de Phoenix, que también ayudó en el caso, emitió un comunicado que decía: el paso del tiempo no impide la persistencia de las fuerzas del orden en la búsqueda de la verdad y la justicia. Las autoridades pudieron ponerse en contacto con una tía y una prima de Susan, quienes expresaron su alivio por haber finalmente atrapado al hombre responsable de su muerte. El 4 de mayo de 2022, el Departamento de Policía de Mesa emitió una declaración de una de las víctimas de Cox, que deseaba permanecer en el anonimato. En ella decía que no creía que llegaría este día. Estaba agradecida por el trabajo realizado por el detective Samuel y el Departamento de Policía de Mesa. También transmitió sus más profundas condolencias a la familia de Susan Morse y dijo que no conocía a Susan, pero mi lucha se convirtió en su lucha, mi dolor se convirtió en su dolor y mis lágrimas se convirtieron en sus lágrimas. Terminó diciendo que aprendió a dejar de ser una víctima y comenzó a ser una nueva sobreviviente, a pesar de lo que Thomas Cox le quitó esa noche. Para los criminales en estos casos, puede haber tomado décadas antes de que fueran capturados y obligados a responder por sus crímenes, pero la ley nunca se detiene. Díganos qué piensa de los casos en la sección de comentarios a continuación. Si aún no lo ha hecho, suscríbase, denle me gusta y presione el botón de notificaciones. Y si aún no lo has escuchado, ahora puedes disfrutar de tus documentales policiales favoritos en español. Adiós.